Y si vemos un poco la naturaleza, si vemos un poco y observamos la naturaleza, vamos a ver que la naturaleza utiliza el color, el sonido y el baile para atraer a esa otra parte. ¿Qué hace la forma y el baile? ¿Qué hace la forma y el baile? Lo que hace es generar una onda de vibración que hace que el otro entre en la misma sintonía y por lo tanto sean uno y se atraigan uno al otro. Muchos pájaros, muchos mamíferos, muchos insectos utilizan este tipo de movimiento para atraer al otro. Los humanos también. Los humanos usamos esto en primera instancia cuando buscábamos reproducirnos, ¿sí? En la búsqueda de reproducción, el movimiento, la forma de moverse, generaba atracción en el sexo opuesto. Y no solamente en ese momento se generaba la danza, sino también cuando como grupo se lograba algo. Por ejemplo, se cazaba un mamut y todos de repente empezaban a saltar por la euforia de haber logrado lo que pudieron hacer, y ese movimiento errático de euforia, como los monos cuando se mueven, ¿sí?, se convierte en una especie de celebración que termina siendo algo compartido entre muchos, algo que conecta las ganas y las emociones de todos, generando un movimiento armónico que significa felicidad. Logramos algo, ¿sí? Lo cual genera el espíritu de tribu, que empieza a evolucionar como celebraciones a través de las danzas. Posteriormente, ¿qué se hizo? Se decía que para poder cazar mejor, para poder vivir mejor, había que imitar a los movimientos de la naturaleza, los atributos de la naturaleza. Por lo tanto, empezaban a imitar el movimiento de los árboles en el viento, empezaban a imitar a los pájaros, cómo caminaban los animales, empezaban a imitar formas de la naturaleza para poder incorporar ese conocimiento, entrar en resonancia con ese conocimiento que ese animal o objeto tenía. Entonces surgen las danzas sagradas, ¿sí? La danza sagrada, la biodanza, sería la danza de la naturaleza, de la vida. Entonces se hacen los círculos de danza, se hacen las imitaciones de cómo se mueven los árboles, las imitaciones de ciertos animales, y desde ese lugar, entonces, el humano empieza a generar la danza como una forma de incorporar la belleza de la naturaleza y el conocimiento de la naturaleza. Es de esta manera que estas danzas sagradas empiezan a ser utilizadas no solamente como ceremonias, sino también como una herramienta. Empiezan a ser utilizadas como una herramienta de equilibrio, de balance, que en algunas culturas da bailes, en otras culturas da artes marciales, por ejemplo. Esta imitación de la naturaleza se incorpora en nosotros como algo natural, como algo propio del humano, empoderándose de la energía del universo. Lo cual nos lleva a los diferentes tipos de danza que empiezan a perfeccionarse. ¿A perfeccionarse de qué manera? En que algunas culturas empiezan a poner métrica y estructura, patrones a esas danzas. Deja de ser movimientos libres de la naturaleza para ser movimientos específicos que van a trabajar códigos concretos. Mover la mano de una manera, de una forma hacia arriba, hacia abajo, va a trabajar una energía u otra. Por lo tanto, se empieza a especificar de qué manera se puede movilizar la energía dentro del cuerpo en función del movimiento del cuerpo. Y cuando empezamos a ver este tipo de danzas,
lo que nos damos cuenta es que las manos, los brazos, las posiciones empiezan a trazar las líneas hacia el nodo, que conectan con otro nodo, que se mueve hacia otro nodo, y empiezo a tejer la red a mi alrededor en forma de danza. Entonces, los movimientos concretos es seguir las líneas de la geometría de una forma que parece una danza, pero en realidad lo que estoy haciendo es mover información de mi cuerpo de un lado al otro a través del tetraedro, del cubo, del octaedro, ¿sí? A través del movimiento de mi propio eje girando sobre mí, creando el movimiento de la Tierra. Todas esas formas que empiezo a generar son las que empiezan a tejer físicamente la red del toroide, del entramado que tenemos. En este sentido, lo que empezamos a ver es que tenemos varios tipos de danza, pero que el objeto de las danzas en sí es permitirle a la conciencia universal ser consciente, a la mente universal ser consciente de lo que ha creado. La danza, entonces, en la cultura humana, es una forma de conectarnos con la información del alma, conectarnos con la información del espíritu, los movimientos del cuerpo en general, no solo el bailar, sino la danza en sí, teniendo en cuenta todas las artes que tengan que ver con el movimiento armónico, con el movimiento rítmico. Lo que hacen es permitirnos sentir la información del alma. Así que no sé si alguna vez pensaron tratar de entender la danza desde comprender la entropía y la sintropía universal, pero está muy conectado. Básicamente, entonces, la danza busca poner orden a ese movimiento que se expande. La danza es una forma consciente o inconsciente de traer sintropía a la entropía.